Esta es la clase 5, es la primera clase de la unidad 2 que está dedicada a funciones complejas. En particular nos enfocaremos en las funciones que satisfacen ciertas condiciones de tal manera que se conocen como analíticas. Como primer punto veremos que una función siempre se puede separar en una parte real y una parte imaginaria. Y la nomenclatura típica es que esta función pasa de ser una función de z a una función de x, y. Y esto puede ser igual a otra función, que es función solo de x y de y, más y veces b, donde b es una función de x y de y. Una función que recibe como argumento un número complejo z es llamada función de variable compleja. Formalmente queda como sigue. Definición. Sea S un conjunto de números complejos. Una función definida en S es una regla que asigna a cada z en S un número complejo W, que podemos representar como W igual a W sub R de la parte real, más I veces W sub I de la parte imaginaria, siendo W sub R y W sub I números reales. Este número W se llama valor de f en z y se denota por f de z, esto es, W es igual a f de z. El conjunto S se llama dominio de definiciones de f. Es necesario mencionar que para definir una función se requieren dos condiciones: un dominio de definición y una regla de asignación. Cuando no se haga mención explícita del dominio de definición, se sobreentenderá que es el más grande posible. Además, una función f de z siempre puede ser escrita en la forma f de z igual a u de xy más i veces b de xy, donde u de xy y b de xy son funciones reales de argumentos reales, x y y. En el caso en el que se está utilizando la representación polar, entonces f de z va a ser una función u de r y de θ más i veces una función b que depende ahora de r y de θ, ya que z se puede escribir como r de r por e a la i θ. Hay que hacer notar que los números complejos W son graficados en otro plano complejo, esto es, el plano imagen. Por ejemplo, para el conjunto S de números Z, la función genera otro conjunto donde se encuentran los números complejos W. Como ya definimos, W igual a W sub R más I veces W sub I, y esta a su vez es W igual a F de Z igual a U de XY más I B de XY. Entonces también podemos decir que W sub R es igual a U y W sub I es igual a B. Y aquí abajo lo que tengo es una imagen que nos muestra esto que acabo de decir en palabras. Tengo un plano, el plano XY, donde tengo mis valores Z. Aquí en particular dibujé 1, Z sub 1, y este conjunto es el que llamo el conjunto S. La función f de z es una regla que me da un nuevo número, W. Y ese nuevo número W no se grafica en el mismo plano XY, sino que se grafica en un nuevo plano complejo, que es W sub R, también conocido como U, y el W sub I, también conocido como el plano, como el eje B, perdón. Y estos valores pues van a ser un W1. Como un primer ejemplo, tenemos una función f de z igual a z cuadrada menos z más 1. Hay que separarla en la parte real y en la parte imaginaria. Esto es, hay que hallar u de xy y b de xy. Como siempre, en estas clases ya tengo desarrollada la solución y podemos escribir a z como x más y lo sustituimos del lado derecho de la igualdad en la función, es decir, z cuadrada menos z más 1 va a ser igual a x más y al cuadrado menos x más y más 1. Entonces ahora hay que hacer este cuadrado como un binomio al cuadrado, y esto es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, pero aquí el cuadrado de y es menos 1, por eso el cambio de signo. Luego multiplico por menos 1 a x, me da menos x,
y menos 1 por y me da menos y. El más 1 pues es el mismo que ya estaba acá. Agrupando la parte real y la parte imaginaria, obtenemos x cuadrada menos y cuadrada menos x más 1. Todo esto es la parte real. Y la parte que está multiplicada por el número imaginario puro y es 2x menos 1 por y. Así que puedo identificar inmediatamente que la parte real de esta función es u de xy, x cuadrada menos y cuadrada menos x más 1, y la parte imaginaria b es 2x menos 1 por y, perdón. Hay que hacer notar que b no lleva la y, solamente es la función una vez que ya se le ha factorizado la y. En la definición que dimos antes, u y b son funciones reales, es decir, cuando se evalúa x y y, que también son números reales, lo que obtenemos es un número real. Otro ejemplo nos dice, sea la función compleja f de z igual a e a la i z. Escríbela en la forma f de z igual a u de xy más i veces b de xy. Como solución, podemos recurrir a la fórmula de Euler y escribir e a la iz como exponencial de i veces x más y. Bueno, aquí todavía no he empleado la fórmula de Euler. Solamente estoy sustituyendo z por x más y. Ahora multiplico la y que ya estaba afuera, está ahí, por nuestra forma cartesiana de la variable compleja z, y entonces me queda y por x y x. Aquí ya lo separé en la exponencial, y al multiplicar y por y voy a obtener y cuadrada, que es menos 1. Entonces queda menos y, que lo separo en otra exponencial. De tal manera que la exponencial que sigue siendo compleja es e a la ix, y en la fórmula de Euler esto es coseno de x más y veces seno de x. Mientras que e a la menos y es una cantidad real. Entonces, si aplico la propiedad distributiva, multiplico e a la menos y por el primer término, que es coseno de x, escribo aquí, y luego e a la menos y por el segundo término, que es el que lleva el número imaginario puro y. Entonces me queda y veces e a la menos y por el seno de x. De tal forma que este primer término es u, es la parte real de la función, e a la menos y coseno de x, y este segundo término es b, e a la menos y seno de x. Otra vez, aquí hay que recalcar que el término imaginario puro y no forma parte de lo que definimos como b, sino solamente la función sin la y. En un tercer ejemplo nos dicen, para la función compleja f de z igual a 3 veces z al cubo menos z cuadrada, escríbala en la forma f de z igual a u de r teta más i veces b de r teta. Es decir, nos están pidiendo la representación polar de esta función separada en parte real y parte imaginaria. Entonces, como solución, es claro que necesitamos sustituir la representación polar y también usar la fórmula de Euler. En este caso, como queremos hacerlo en la representación polar, escribimos z igual a r por e a la i teta. Sustituyendo en la función, f de z va a ser z al cubo, que, perdón, era 3 veces z al cubo. Entonces aquí tengo 3, y z al cubo, pues me va a quedar r al cubo por e a la i teta al cubo. Pero e a la i teta al cubo es e a la 3 veces i teta. Recuerden que las exponenciales complejas satisfacen las reglas de los exponentes. Menos z cuadrada, pero z es r e a la i teta, entonces me queda r cuadrada e a la i teta al cuadrado, que otra vez es e a la 2 i teta. Ahora puedo escribir estas exponenciales complejas con la fórmula de Euler, que es el siguiente paso. Entonces factorizo este 3r al cubo, y e a la 3 veces i teta es coseno de 3 teta más i veces seno de 3 teta. Menos r cuadrada, y
e a la 2 y teta es coseno de 2 teta más i veces seno de 2 teta, de acuerdo con la fórmula de Euler. Pues ahora solo tengo que agrupar las partes reales y las partes imaginarias. Esto es 3 veces r al cubo, coseno de 3 teta es real, y menos r cuadrada, coseno de 2 teta es real. Pero 3 veces r al cubo por i seno de 3 teta es imaginario, es la parte imaginaria, y menos r cuadrada por i seno de 2 teta también es una parte imaginaria. Entonces, al agruparlas, aquí tengo la parte real que ya había mencionado antes y la parte imaginaria. Aquí el signo menos que estaba afuera en el segundo término quedó absorbido aquí adentro. Entonces, por comparación directa, vemos que u de r teta es 3 veces r al cubo, coseno de 3 teta menos r cuadrada, coseno de 2 teta. Mientras que b es r cuadrada por r seno de 3 teta menos seno de 2 teta. Una vez más, hay que hacer hincapié en que la i de la parte imaginaria del número complejo, el número imaginario puro, perdón, i, no forma parte de la b, solo la función, sin la i. Más adelante consideraremos otras funciones complejas, más complicadas, como por ejemplo el logaritmo natural de un número complejo z. Y en el resto de las unidades, perdón, en el resto de los temas de esta unidad, vamos a seguir haciendo de manera rutinaria esta separación de la parte real y la parte imaginaria de una función.